Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a abordar la dinámica de un sistema mecánico cuántico desde otra perspectiva. Y para esto les pido que retomemos una discusión que habíamos hecho cuando hacíamos los cambios de representación. Allí veíamos que el cambio de representación lo podíamos imaginar de dos maneras. Una en la que la base cambiaba y otra en la que el mismo estado cambiaba. A una le llamamos la imagen pasiva, donde el estado no cambiaba, y la otra le llamamos imagen activa, donde el estado cambiaba. En ambas obteníamos la misma representación y los resultados tenían que ser los mismos porque la mecánica cuántica y la física tiene que ser independiente de la representación que yo utilice. Ahora vamos a tener algo parecido acá. La forma en que hemos estado abordando la dinámica de los sistemas ha sido desarrollando o dejando que los estados evolucionen. Imaginémonos, por ejemplo, un automóvil que se está moviendo y yo estoy midiendo su posición respecto a la Tierra. Ahora, esta situación se puede simplemente pensar de manera inversa, donde es la Tierra la que se está moviendo, o sea, el sistema de referencia, y el carro está quieto. Entonces vemos nuevamente la situación de imagen activa y pasiva. La imagen activa es la que hemos estado trabajando, la forma de interpretar la mecánica cuántica de Schrödinger. En este caso, lo que tenemos es que los estados están evolucionando con una ecuación que están regidas por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Ahora vamos a imaginar que no son los estados los que están evolucionando, sino los observables mismos. Sin embargo, nuevamente tenemos que recuperar la física y lo que uno mide en el laboratorio. Entonces, la imagen activa, que es la que hemos estado manejando, la vamos a llamar la imagen de Schrödinger. Mientras que la imagen pasiva la llamaremos la imagen de Heisenberg. Algo que hemos establecido que tiene conexión inmediata con el experimento es el valor esperado. El valor esperado en la imagen de Schrödinger es simplemente poner el observable ensanduchado con el estado dependiente del tiempo, que lo voy a llamar estado de Schrödinger con el subíndice S. Para la imagen de Heisenberg, en cambio lo que voy a tener es que el operador mismo es el que está evolucionando y el estado no. Entonces el estado, voy a tomar el estado que puede ser el estado inicial, por ejemplo, del estado de Schrödinger, y ensanducho mi operador que es el que está evolucionando. Ahora, esos dos tienen que coincidir, porque la física, o lo que yo mida en el laboratorio, va a coincidir con este valor. Así que podemos establecer cómo tienen que cambiar los observables de tal manera que esto suceda. Nosotros ya sabemos cómo evolucionan los estados en la imagen de Schrödinger. Simplemente aplicamos el operador de evolución sobre el estado inicial, ¿cierto? Los operadores en la imagen de Schrödinger no dependen del tiempo. Entonces simplemente voy a llamarlo O como un operador dado como hemos estado trabajando ahora. Ahora, si yo incluyo esta información acá directa, voy a ver que aquí entonces me va a salir un U daga y aquí me va a salir un U. Mientras que en los extremos me aparece efectivamente este señor. De ahí inmediatamente identificamos que el operador que voy a llamar el operador en la imagen de Heisenberg está dado por esto. O sea, voy a tener un operador que evoluciona en el tiempo, nuevamente regido por el operador de evolución. Y aquí entonces empezamos a ver muchas similitudes con lo que habíamos visto en los cambios de representación y el operador cambio de representación. Espero que vean esas similitudes. Tal vez sea conveniente que vuelvan en ese punto a estos videos para ver cómo se entrelazan estas dos cosas. Entonces tenemos en la imagen de Heisenberg, que es la imagen pasiva, donde los estados no evolucionan, lo que evolucionan son los observables. Entonces tengo estados independientes del tiempo, observables
dependientes del tiempo. Y así como yo tenía una ecuación de Schrödinger para los estados en la imagen de Schrödinger, voy a tener una ecuación para los observables ahora. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar la derivada de mi observable, utilizando esta definición de acá. Entonces, aquí lo que voy a utilizar es simplemente derivar. La derivada va a venir y golpear cada uno de estos. Aquí voy a incluir la posibilidad que el operador mismo dependa explícitamente del tiempo. ¿Listo? Porque eso también sucedió aquí. Los operadores podían depender explícitamente del tiempo. ¿Ok? Entonces aquí cuando estamos hablando de esto, estamos suponiendo en el fondo dependencias totales. ¿Sí? En general pues pueden depender explícitamente los observables. Entonces aquí estoy incluyendo esa dependencia explícita. Ahora yo ya sé cómo se comporta en el tiempo este operador de evolución. Nosotros habíamos calculado la ecuación de Schrödinger para el operador de evolución. Así que yo puedo reemplazar aquí y acá. Y arreglando un poco, se puede escribir de esta manera bastante elegante. ¿Qué es lo que observamos? Vemos que la derivada temporal del observable en la imagen de Heisenberg se puede escribir como el sándwich del operador de evolución del conmutador del observable con h y el sándwich nuevamente del operador de evolución de la derivada explícita. Ahora, si volvemos acá y vemos cuál es la definición del operador de la evolución o del operador en la imagen de Heisenberg, vemos que aquí lo que tengo es precisamente el conmutador en la imagen de Heisenberg. Y aquí lo que tengo es la derivada parcial del operador O en la imagen de Heisenberg. Concluimos entonces que la derivada parcial del operador en la imagen de Heisenberg, o su ecuación de movimiento, que es la que vamos a llamar, simplemente está dada por el conmutador en la imagen de Heisenberg con el hamiltoniano, más una derivada temporal parcial. Aquí tengo que corregir. Este sería una derivada total. Lo mismo acá. Entonces, la derivada total de mi observable con respecto al tiempo va a estar dada por en la imagen de Heisenberg va a estar dado por el conmutador del observable con el hamiltoniano más derivadas parciales, o sea, dependencias explícitas. Y esta expresión es bastante sugestiva, porque si recordamos la mecánica hamiltoniana y en particular cómo se describe la evolución temporal de los operadores o de los observables utilizando los corchetes de Poisson, es precisamente esta, donde aquí lo único que tendríamos que cambiar es los conmutadores por corchetes de Poisson. Así que es casi que natural. O sea, el paso de la mecánica clásica a la mecánica cuántica en esta forma de la imagen o el marco de Heisenberg es increíblemente natural. Es cambiar corchetes de Poisson por conmutadores. Y vemos inmediatamente unas consecuencias. Entonces, decimos que un observable se conserva, o sea, no cambia en el tiempo, si esto sucede. ¿Cierto? Entonces, si eso sucede, decimos que no va a cambiar en el tiempo y lo vamos a llamar un observable conservado. Ahora, hay situaciones que van a ser de interés, que es cuando el observable en sí no depende explícitamente del tiempo. Si no depende explícitamente del tiempo, esta segunda parte no aparece y solo tengo esta. Decimos, bueno, aquí tal vez hago una observación, entonces aquí estoy diciendo que es el sándwich como le había hecho aquí. Pero se puede demostrar que
el conmutador en la imagen de Heisenberg es el conmutador de O y H, cada uno en la imagen de Heisenberg. Entonces decimos que un observable que no dependa explícitamente del tiempo se conserva, no varía en el tiempo, si el conmutador con el hamiltoniano es 0. O sea, todo observable que conmute con el hamiltoniano va a ser conservado en el tiempo, mientras no dependa explícitamente de este. Entonces nos damos cuenta que la imagen de Heisenberg es poderosa si lo que a mí me interesa es identificar qué cantidades se van a conservar en el tiempo en mi sistema. Por ejemplo, tenemos un ejemplo inmediato, es la energía. En un sistema conservativo sabemos que el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. Y él conmuta con él mismo. Así que la energía se va a conservar. Resultado inmediato de la ecuación de movimiento en la imagen de Heisenberg. Otro ejemplo inmediato. Consideremos un sistema, un conjunto completo de observables compatibles. Y en estos está contenido el hamiltoniano. Supongamos un conjunto completo de observables compatibles que contiene el hamiltoniano. Sabemos que ellos conmutan entre sí. Si además no dependen explícitamente del tiempo, entonces tengo que van a ser constantes de movimiento, van a ser observables que se conservan. Entonces vemos una primera motivación para trabajar de otra manera la dinámica. La imagen de Heisenberg me permite describir los sistemas o encontrar cantidades que se conservan de una manera un poco más clara que en la imagen de Schrödinger. Déjenme hacer un pequeño ejemplo de un sistema utilizando la imagen de Heisenberg para ver algunas propiedades que en cierta manera me permite conectar más rápido con la clásica. Ok, como siempre escogemos el ejemplo más sencillo para ilustrar. Entonces vamos a tomar la partícula libre donde el hamiltoniano pues está dado simplemente por el cuadrado del momento lineal. Evaluemos las ecuaciones de movimiento. Aquí lo que he hecho es multiplicar por IH barra las ecuaciones que habíamos encontrado antes y entonces como la posición no depende explícitamente del tiempo, lo único que tengo que evaluar es el conmutador de la posición con el hamiltoniano. Ahora, ahí lo que tengo que utilizar es simplemente el conmutador canónico y una cosa que habíamos descubierto que el conmutador de la posición con una función del momento es simplemente IH barra la derivada de esa función. Aquí me falta un h. Aquí tengo el h. Entonces tenemos una ecuación diferencial para x en términos de el momento lineal. Similar para el momento, entonces la derivada con respecto al tiempo del momento va a ser el conmutador del momento con el hamiltoniano. Ahora el momento conmuta con el mismo y tenemos que es 0. O sea, tenemos un observable que se conserva. Entonces, en el caso de la partícula libre, algo que ya hemos discutido en otros contextos, tenemos que el momento lineal se conserva. Y entonces podemos simplemente decir que el observable momento en la imagen de Heisenberg coincide con el observable momento en el instante 0. Ahora, utilizando esto acá, vemos que la ecuación diferencial la podemos resolver inmediatamente, porque hasta acá, cuando no sabíamos esto, teníamos aquí una dependencia en el tiempo, que entonces no nos permitía resolver inmediatamente. Pero ahora que ya sabemos que es una constante, simplemente integramos. Y cuando integramos, entonces tenemos una constante de integración y el término lineal que me va a dar cuenta de la ecuación de movimiento que encontramos. Bien, ¿qué vemos aquí? Tenemos algo increíblemente parecido a lo que encontraríamos clásicamente, que la posición va como posición inicial más la velocidad por el tiempo. Ahora no nos dejemos engañar. Recordemos que estos son los observables, los operadores. No nos están diciendo que efectivamente lo que yo voy a observar, o
o lo que yo mida se va a comportar así. Recordemos que las mediciones tienen una naturaleza probabilística. Aún así, si yo tomo valores esperados, que es simplemente hacer aquí el sándwich entre estos, recordando que en la imagen de Heisenberg los estados no dependen del tiempo, entonces ellos simplemente van a sándwichar acá y ellos tienen que coincidir con el valor esperado en Schrödinger, porque esto tiene que ser independiente de la imagen. Si yo tomo esto, entonces tengo que el valor esperado del momento en cualquier tiempo coincide con el valor esperado del momento en el tiempo inicial, que no debe ser sorpresa. Para la posición, cuando yo hago esto, entonces hago el sándwich con el estado inicial, recordemos, no depende del tiempo, y entonces tenemos aquí el valor esperado en el tiempo inicial para la posición y para el momento. Entonces vemos que el valor esperado de la posición se comporta como se comportaría la partícula libre, ¿cierto? Cuando reemplazamos posición inicial por valor esperado inicial y velocidad por el valor esperado del momento sobre m en el tiempo inicial. Entonces, bien interesante cómo esta imagen de Heisenberg nos permite ver la situación y la dinámica desde otra perspectiva. Y, en cierta manera, nos es más cómoda en el sentido que se acomoda mejor a nuestro sentido, al sentido común. Ya después discutiremos que no es completamente cierto lo que estoy diciendo, o sea, esto es particular para algunos sistemas, pero vemos que por lo menos para la partícula libre esto es cierto, veremos que para el oscilador armónico también algo así sucede. Ahora, como acabé de decir, que los operadores se comporten de esta manera, no quiere decir que como tal la medición que yo voy a tener vaya a ser así, por la materia probabilística que hay detrás de las mediciones. Entonces tenemos que hablar de la distribución. La distribución es la que me dice cuál es la probabilidad de que yo mida algo. Para el momento, por ejemplo, yo puedo calcular cómo es el momento comparado con el momento inicial. Yo puedo ver qué tan compatible es el momento en un tiempo posterior al tiempo inicial y veo que ellos son compatibles. Esto, ¿qué es lo que me va a decir? Recordemos en la relación de incertidumbre. La relación de incertidumbre tiene al lado derecho va a tener un conmutador entre los dos observables. Y entonces me va a estar diciendo que la incertidumbre del momento no va a cambiar. ¿Sí? No hay dependencia en el tiempo. Y eso tal vez simplemente estoy adornando las cosas porque ya sabemos que es un observable que se conserva. Entonces su distribución no debe variar. Para que se entienda mejor qué es lo que estoy tratando de decir, pensemos en la posición. La posición, al contrario al momento, no va a ser compatible con ella misma en distintos tiempos. Entonces lo que voy a hacer es el conmutador de la posición en el tiempo inicial con la posición en un tiempo posterior. Y aquí lo que tengo que reemplazar es esto. Vemos que cuando yo incluya este no va a contribuir y el único que va a terminar contribuyendo es este señor. Que aquí tengo estoy viendo que tengo un error. Este 2m no está. Este tampoco, hasta ahora me doy cuenta. Entonces, aquí había un error, aquí ya está bien. Entonces cuando incluya este, es el único que va a aparecer en el conmutador. Y aquí utilizo el conmutador canónico. En este caso con un menos, porque es px, entonces tengo un menos i, h barra 1. Entonces eso me está diciendo que la posición no conmuta y no es compatible con ella misma en el instante inicial. Si yo incluyo eso en la relación de incertidumbre, y aquí fíjense estoy haciendo la incertidumbre de la posición en el tiempo inicial, comparándola con la incertidumbre de la posición en tiempos posteriores. En cierta manera lo que me está diciendo es, por ejemplo, el ancho del paquete. Cuando yo reemplazo esto, estoy encontrando que entonces este señor
el lado derecho, se comporta linealmente con el tiempo, que simplemente nos está diciendo que la incertidumbre en la posición va a ir aumentando linealmente con el tiempo. Y eso es algo que habíamos visto con el paquete de onda. Con los paquetes de onda habíamos evaluado el ancho de la distribución y habíamos visto que en el transcurso del tiempo va aumentando linealmente. Fíjense que estas conclusiones que yo he sacado han sido relativamente automáticas, sencillas, muy, digamos ahí, sí, simplificadas, comparados a lo que tuvimos que hacer con la imagen de Schrödinger, donde teníamos que resolver toda la cuestión de Schrödinger, ver el ancho de las distribuciones, etcétera, para hacer ciertas conclusiones que aquí son relativamente sencillas. Entonces vemos que en cierta manera la imagen de Heisenberg efectivamente nos permite para sacar ciertas conclusiones que por el lado de la imagen de Schrödinger pueden resultar más engorrosas. La próxima vez vamos a hablar un poco sobre el oscilador armónico nuevamente en esta imagen y luego también hablaremos sobre qué tan aproximado es esto de decir que efectivamente los observables y lo que yo mida se comporte de manera clásica, así como veíamos acá, con los valores observados, valores esperados, que se conoce como el teorema de Ehrenfest. Entonces, los espero para la próxima. Hasta luego.